Auspicia Pizzería La Fonda. Cultura Abierta. Estamos para Cultura Abierta con Felipe Piña, que hace instantes hizo su presentación del libro Manuel Belgrano, El hombre del Bicentenario. Gracias, Felipe, por este tiempo. Bueno, contanos qué diferencia hay, hablando de Manuel Belgrano, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que aprendimos la mayoría en la escuela con el libro que vos presentás? Yo creo que el libro lo que pretende es ampliar, no venir a decir que todo lo que se contó está mal, sino ampliar el conocimiento sobre un personaje tan importante como Belgrano y darle mucha importancia al pensamiento belgraniano, ya que fue un muy importante pensador, el primero que nos pensó probablemente, y eso es un poco lo que pretende el libro, ¿no? ¿Por qué hay detalles tan notorios dentro de la historia argentina a la hora de aprender? ¿Por qué se emiten tantas cosas? Yo creo que hay una historia liberal que se ha impuesto durante mucho tiempo, que recortaba a los personajes evadiendo el conflicto o el debate o la ideología en sí mismo, ¿no? Los planteos políticos que forman parte, son la nervadura de la historia sin política no puede ser historia. Bueno, más o menos la misma pregunta en realidad. ¿Por qué todos lo recordamos a Manuel Belgrano por haber hecho la bandera y no por tantas cosas como, por ejemplo, el éxodo jujeño o otras cosas más que tienen que ver con su vida? Yo creo que esto es lo que decía antes, un poco el recorte y porque Belgrano sigue siendo un personaje molesto a 200 años, ¿no? O sea, el planteo de Belgrano como su industrialismo, su preocupación por la equidad, por la inclusión, que siguen siendo cuestiones pendientes de la Argentina del siglo XXI todavía. El acceso que Belgrano tuvo a la literatura prohibida, haber vivido de cerca la Revolución Francesa, fueron más o menos las bases, tanto como San Martín, fueron más o menos las bases de lo que después devino la Revolución nuestra. Yo creo que sí, una parte importante de conocimiento de él, fue un privilegiado en este sentido, pero además luego viene toda su elaboración propia de todo eso, ¿no? Porque lo notable de Belgrano es cómo él elabora a partir de ese contexto ideológico, cómo elabora adaptando esas ideas a la realidad nacional, ¿no? Una pregunta curiosa: si la escarapela se hizo conocida, en realidad se inventó, mejor dicho, en 1812, ¿qué es lo que repartían en 1810 los sí, en realidad ya no se inventa, sino que se aprueba de alguna manera, ya se venía usando un distintivo. ¿Era celeste y blanco? Probablemente porque eran los colores del Borbón, del rey Borbón, que nosotros decíamos que estábamos jurándole fidelidad a ese rey, entonces probablemente haya sido eso, no por los colores del cielo justamente, sino más bien por el color borbónico, ¿no? Muy probablemente las cintas que repartían French y Beruti hayan sido celestes y blancos. Manuel Belgrano le jura fidelidad, él y otros más, ¿no? En el Rosario jura fidelidad a una bandera que no estaba aprobada por el triunvirato. Exactamente, un acto de desobediencia sancionado, castigado por Rivadavia, que era el hombre más fuerte que tenía ese triunvirato, el secretario del triunvirato. Afortunadamente Belgrano no hace caso omiso a esto y continúa con la bandera y con lo que tenía que hacer, digamos, ¿no? Vamos a situarnos en esta época. Piña, ¿es unitario o es federal? No, yo soy federal, claramente federal, pero en un país unitario, ¿no? Claro. Soy un federal en un país unitario. Federal en el sentido más doctrinario del término, no en el sentido por ahí que uno asocia con Rosas automáticamente, sino más bien un federalismo que contemple las provincias, no un federalismo bonaerense simplemente, sino un federalismo que contemple los intereses provinciales, como por ejemplo quería Dorrego, como quería Artigas, ¿no? Me declaro un federal artiguista, un federal rosista. ¿La historia argentina se repite? Yo creo que en realidad continúa, porque hay cosas que si vos no resolvés, las causas provocan los mismos efectos, ¿no? Si las causas siguen intactas, los efectos son similares. Claro. Si vos no resolvés la injusticia, si no resolvés la inequidad, si no resolvés el modelo financiero, el modelo económico, te va a parecer que hay cosas que se repiten, pero en realidad están continuando, ¿no? Claro. En la actualidad, sin nombrar a nadie para no comprometerte, ¿ves políticos que se aparezcan o se asimilen a los de aquella época? En absoluto. No hay uno solo. ¿Cuál es el defecto? No quiere decir que no puedan aparecer, ni tampoco soy fatalista, ni digo... También los momentos son distintos, aquello era un momento épico, ¿no? Pero no veo, particularmente no veo gente con nivel que se ponga a estudiar la realidad nacional, sino veo lo que vemos cotidianamente, ¿no? Claro. Un debate de poca monta,
vos hiciste esto, te reprochan el pasado, pero Claro. hay una ausencia de propuestas absoluta, particularmente en los funcionarios del gobierno nacional, que en general tiene un nivel educativo y político bajísimo, ¿no? Y cultural bajísimo. ¿Cuál fue para vos el error en la vida? Porque seguramente algún efecto habrá tenido Manolo Belgrano. Yo creo que el error, a diferencia de San Martín, es que Belgrano termina participando en las guerras civiles, ¿no? Sí. Termina involucrado en las guerras civiles, cosa que su amigo le desaconseja completamente, y él, quizás por un afán de obediencia, termina involucrado en algo que lo va a terminar perjudicando tremendamente, que es la guerra civil, de lo cual él luego se arrepiente, ¿no? Pero yo creo que es el gran error de Belgrano. Si tenemos que marcar un error, Claro. una vida llena de aciertos, digamos, Claro. ese podría ser uno. Bueno, el libro que estás presentando va a quedar acá en el Teatro Municipal. Cualquier persona que esté Sí, interesada está en la biblioteca de la escuela también. Ajá. Y en la biblioteca del Museo Pampeano. Muy bien. He donado un ejemplar para las dos. Muy para bien. la biblioteca. Muy bien, gracias por este tiempo. Pasó Felipe Piña por Cultura Abierta.